this moment? Is this our last goodbye? Haven't we learned each other? En la neumática, a medida los equipos vayan trabajando, según las cargas de trabajo, pues algunos, ¿verdad?, van a dejar de funcionar, otros van a experimentar algún otro tipo de falla, y es allí cuando los equipos presentan fallas o fugas, es el trabajo, ¿verdad?, nosotros de mantenimiento, ir a corregir esas fallas o ir a ver, ¿verdad?, de qué manera le damos mantenimiento a los accesorios neumáticos para que la fábrica o la planta de proceso sigan trabajando. Bien, entonces ahora vamos a comenzar a hablar de las válvulas neumáticas que son piloteadas, ¿verdad? En este caso de las monoestables, que es el caso de esta, ¿verdad?, que tiene una entrada a presión, dos salidas a trabajo y tiene pilotaje solo en el lado izquierdo. Por lo tanto, esta es una válvula 5 vías, 2 posiciones, pero con solo un pilotaje. Por lo tanto, va a ser monoestable. Y la vía estable, la diferencia a la anterior, pues que esta tiene 2 pilotajes, ¿verdad? Uno a cada extremo. Entonces, cuando estas presentan este tipo de situaciones que se comienzan a aflojar sus partes componentes, es allí, ¿verdad?, donde nosotros tenemos que darle mantenimiento. Aquí tenemos una conexión ligeramente rápida. Podemos observar la presión va directa a las dos entradas de trabajo del actuador, y tenemos un push button para que nosotros lo accionemos. Conmuta, cambia de posición y mandamos hacia afuera el émbolo, se acciona el actuador. Para retrocederlo, para retraerlo, ¿verdad?, lo que vamos a hacer es presionamos el otro push button, le llega señal al lado derecho de la válvula neumática vía estable y retorna a su posición inicial. Entonces, de esa manera trabaja esta válvula, ¿verdad? Bien, vamos a desarmarla parte por parte. Le vamos a ir identificando cada una de las partes del componente. Como esta es una válvula vía estable, vamos a desarmar una vía estable para verle cada parte, cada uno de sus componentes, y la monoestable no la vamos a explicar, pero sí vamos a explicar lo que es una vía estable. Entonces, para iniciar vamos a separar el bloque de sujeción, quitando siempre sus 4 tornillos y con el cuidado de no separarlo a la ligera, por lo que ahí, ¿verdad?, vamos a encontrar unas partes que son pequeñas, esas que mueven ahí. Entonces, con ese cuidado le damos vuelta y al girarlo, ¿verdad?, para que separemos y no se nos caigan las partes pequeñas que están ahí. Hay un balín pequeño, un resorte que es bien pequeño también. Vamos a irlo separando, ¿verdad? Cuidado, se me llevan las llaves. Entonces vamos a separar este bloque, vamos a quitar este conector para manguera de 4 milímetros. A veces se quiebran y se dañan, ¿verdad? O se dañan las uñitas que tiene internas, las uñitas que tienen de sujeción de la manguera se dañan también y hay que cambiarlo. O se le quiebra aquí la parte roscada y esto hay que cambiarlo. Pero en este caso nosotros lo tenemos en buen estado. Vamos a quitar ahora. Lo que estamos haciendo es extrayendo los filtros, ¿ah? Los filtros que nos permiten filtrar el aire, ¿verdad?, o por donde el aire sale a atmósfera. Todo lo que ocupamos nosotros en un sistema, después de su uso, ¿verdad?, ya sabemos que el aire retorna a la atmósfera. ¿Sí es? Retorna a la atmósfera. Quitamos sus 2 filtros y ahora vamos a comenzar. Podemos nosotros ir quitando, ¿verdad?, cada uno de los conectores. Vamos a hacer así, de esta manera. Vamos a quitar las 2 conexiones a trabajo. Bien, entonces no vamos a ir quitando cada uno de los terminales porque esa parte la entendemos bien. Entonces vamos a quitar las conexiones a trabajo
Y pues vamos a irlo armando así de esta manera, desarmando de esta manera, ¿no? Y encontramos que estas son las cavidades que tiene el bloque, en donde nosotros, cuando ella conmuta de posición, en un lado sale y conmuta para el otro lado, en el otro lado pasa entonces el aire para el otro extremo. ¿Ya? Entonces ahora entonces no vamos a quitar esto de acá, pero sí vamos a quitar en donde se mira el pilotaje. Vamos a quitar estos, el del lado Z, el lado derecho. ¿Vieron? Lo vamos a ir poniendo aquí. ¿Ah? Ahora, ¿verdad? Vamos a buscar mi comodidad para quitar el del otro extremo. Pongamos mente porque en las empresas vamos a encontrar diferentes modelos para diferentes tamaños de tubería, ¿verdad? De conexión de manguera, diferentes marcas, pero el principio de funcionamiento es el mismo. ¿Miren? Ya les voy a explicar ahí para que conozcamos bien internamente. Miren, ahora este es el bloque, ¿verdad? Lo vamos a quitar también. Todos debemos tener el conocimiento, la seguridad, la habilidad de poder dar, ¿verdad?, un mantenimiento, encontrar, diagnosticar una falla y posteriormente reparar el componente. No podemos ir con la idea de que lo desarmamos y después no lo vamos a poder armar. Nada de eso, ¿verdad? Miren, totalmente desarmada, ¿verdad? Este es el bloque. Sí, ¿verdad? Podemos ver cierta suciedad y podemos ver una pequeña humedad. Ese es el mismo aceite que la unidad de mantenimiento FRL envía, ¿verdad?, cuando está lubricando cada una de las partes de toditos los componentes que estén en un sistema neumático. Entonces, ¿qué vamos a poder observar? Esta es una platina a simple vista, pero ahora ya con la fabricación vamos a encontrar pilotaje Y al lado izquierdo, pilotaje Z al lado derecho, y esta P es la entrada 1 o a presión. Entonces, esta es la entrada a presión y estos son los tres componentes en donde va a estar jugando de posición el aire, ¿verdad? Entonces, ¿dónde vamos a ver eso? Aquí está sellado esto, miren. Bueno, entendimos bien, ¿verdad? Estos sellos, estos horrines no se pueden perder. Si se dañan o por el tiempo, ¿verdad?, terminan teniendo su vida útil, Se filtra el aire. se va a comenzar a filtrar el aire. Recordemos que en estas unidades de mantenimiento no puede haber filtración de aire por ningún lado. Significa que no podemos armar el bloque así de esta manera. Tienen que estar los tres, ¿verdad? ¿Estamos bien? Tienen que estar los tres allí. Ahora vamos a explorar las otras partes. Este bloque no tiene nada más que eso, ¿no? Es una pieza sólida. Eso sí es en todo. Sí, en torno, en fresa, la pueden hacer en cualquier marca. Todas estas piezas se hacen en mecanizado. Todas se hacen mecanizado. Bien, este es un taladrado de una broquita que va desde aquí. Ese agujero entra ahí. O sea, si tuviéramos este balín sella para que no se filtre el aire. Pero así como se construye, la broca entra aquí y entra hasta ahí. Miren aquí, entra hasta aquí, este agujero. Este agujero es el más largo porque entra aquí y llega hasta este de aquí. Es así como se crean las vías, los canales en donde se va paseando, paseando el aire, pero es en donde se comunica el aire, de un lado a otro lado. Entonces, vamos a explorar ahora este otro componente, este es el bloque principal. Aquí es donde nosotros vamos a ver que de estos tres agujeros es en donde pasa el aire, ¿no? Aquí es donde pasa el aire. Ahora, ¿qué provoca o qué es lo que permite que un lado se bloquee y en el otro lado haya una apertura o haya pase de aire? Este pequeño eje que está acá. Miren. Ajá. ¿Y ustedes qué dijeron? Que ya había terminado todo ahí. Y ahora aquí este bloque ya no tiene nada. Esta piecita es la que prácticamente cambia de posición ahí. Para cuando le entra señal de aire en diferentes lados. No ha terminado toda la situación ahí. Cada uno de esos horrines es importante para que no haya pérdidas de presión internamente. Estos horrines sellan internamente las cavidades para que el aire pueda pasar por donde deba pasar según las señales que nosotros estemos enviando. Pero a ver, eso ahí está interno, ¿no?
¿Qué provoca que esto cambie de posición? Esto que tenemos aquí a los lados. Cuando se va para allá se activa. Entonces, gracias por su colaboración. Le pongo. Continuamos entonces con la explicación. Lo que provoca el movimiento o el vaivén, ¿verdad?, de este pequeño eje son los accionamientos que tenemos aquí en ambos extremos. ¿Ya? Son los pilotajes. Si le llega señal a este lado, lo empuja para el lado izquierdo. Cuando le llega señal al lado Y, o sea, al lado izquierdo, lo empuja para el otro lado. O sea que- Si le llega señal al lado Z, al lado derecho, lo regresa para el otro extremo. O sea que el aire hace que ese taponcito salga. A eso voy, vamos a explorar ahora esta parte. El aire provoca de que, lo empujé muy fuerte, ¿verdad? Esto que está acá es lo que esta parte pequeñita es la que golpea al eje por este lado y lo manda para el otro lado. Cuando le llega señal al lado izquierdo, que es el lado Y, este otro émbolo de aquí le pega al eje y lo regresa para el otro lado. Y de esa manera está jugando la válvula, ¿verdad? Cuando le está llegando pulso neumático o la señal de aire, ¿verdad? Señal neumática. ¿Estamos claros? Miren, es una cavidad nada más. Tiene esta pequeña parte. Cada una de ellas tiene sellos, ¿verdad?, para que le permita ser hermético o no le permita salirse o fuga de aire. Miren, ahí no, por este agujero que está aquí, el aire le entra aquí y por esa pequeña cavidad por esa pequeña cavidad, ¿verdad?, es en donde nosotros vamos a ver que el aire pasa, o es donde el aire pasa. Y eso Pero sí. es el tornillo que lo sujeta. Miren ese pequeño agujero que está allí. Entonces, volvemos a armar esto. Esto va al fondo. ¿Ya vieron? Entonces, cuando le entra el aire, ahí, la presión de aire hace que este émbolo salga para acá. Ese émbolo empuja esta otra piecita y esta piecita termina golpeando este eje y lo manda para el otro lado. Le llega el pulso neumático, le llega la señal de aire por este lado, se vuelve a cumplir el principio, ¿verdad? Y pasa que la piecita golpea el eje y lo manda para el otro lado. De esa manera se va a estar jugando, ¿verdad? Bien, habiendo explorado cada una de las partes, ahora vamos a volver a armar la electroválvula. Perdón, esta es una válvula neumática, no tiene que ver nada con la electricidad. No tiene que ver nada con la electricidad. Yo creo que esta explicación está bien clara. Lo armamos. Con cuidado vamos a introducir el eje, ¿verdad? Miren, con cuidado lo metemos aquí. Podría ser por el otro extremo también. Este es de lado a lado. Y el eje se va a ver allá al fondo, ahí va a ir pasando. Es así, de esa manera en como él va a sellar. Ya queda allí. Entonces ahora le vamos a poner ¿ya vieron? Pareciera que es algo difícil, pero ahora que ya lo estamos viendo, lo estamos estudiando, es algo bastante sencillo. Entonces, como son piezas pequeñas, ¿verdad?, vamos a darle un torque apropiado. O sea, que como son tornillos pequeños, si yo le doy demasiado, también puedo barrer sus partes, o podría quebrar sus partes, ¿verdad? Entonces, este terminal aquí sale, ¿verdad?, y se puede cambiar. Pero ahorita, ¿verdad?, no hay necesidad de cambiarlo. Vamos a armar por este lado ahora. Cuando estos sellos pierdan sus características, sus propiedades, y ya estén estirados, ¿verdad?, vamos a tener que cambiarlos. En este momento ya los sellos están bien. Entonces vamos a continuar armando. Ahora vamos a poner el bloque.
Si socamos demasiado, si le damos demasiado torque, ¿verdad? Podemos quebrar el bloque. Entonces hay que tener sumamente cuidado de no aplicarle mucha presión, mucho power, mucha fuerza. Entonces ahora vamos a poner sus dos filtros, que son las salidas a atmósfera. Y ahora que lo hemos desarmado, ¿verdad? Que vamos viendo que es bien sencillo, no es nada del otro mundo. Ponemos su conector. Hablábamos de los conectores, ¿no? Que se pueden quebrar, se pueden dañar. Las uñitas que traen interna también aquí, esas uñas se pueden dañar. La rosca se puede barrer, hay que tener mucho cuidado porque son piezas bien pequeñas. De no aplicarle mucha fuerza. Entonces lo que vamos a hacer es quitar estas dos piecitas. El balín estará acá, pero vamos a sacarlo. Entonces miremos, aquí tenemos la pieza, ¿verdad? Que va en la parte superior y sale por este lado. Va de esta manera. Es la que irá a este lado. Y esta que es la que permite no moverlo en las dos posiciones. Si se quiebra una de estas uñitas, ya está malo. O si se quiebra uno de estos brazos, también está malo. Y el cuidado está en este balín y este resorte. Un balincito pequeñito. Entonces este balín, ¿verdad? Debemos de tener cuidado de no perderlo. Ahora, aquí, en esta parte de aquí, al fondo va el balín, perdón, va el resorte primero. Aquí primero va el resorte y después va el balín. Ahí está. Bien, ahora vamos a instalar primero el resorte y después el balín. Para esto hay que tener, ¿verdad? Mucho cuidado, es un trabajo delicado, un trabajo bien pequeño. Para eso debemos de tener un buen tacto, ¿verdad? Como el que tengo yo. ¿Ya vieron? Este de aquí, esto lo vamos a acomodar después. Entonces, el balín va a jugar, pareciera cosas sencillas, pero el balín se va a mover cuando nosotros escuchamos el clic. Es en estos dos que está aquí, miren. Son las dos posiciones que juega el balín. Cuando está aquí, hace clic, va para el otro lado y hace clic al otro lado. Esas son las dos posiciones que juega el balín. ¿Ya ves? Un simple balín, ¿verdad? Hace todo el movimiento. Hace un trabajo muy importantísimo al momento de sujetar. Entonces, ya el hijo graba bien. Entonces ahora, ¿verdad? Vamos a instalarlo aquí. Y ahora sí viene el papel, ¿verdad? Que juegan estos dos. El resorte lo levanta, que es el trabajo del resorte. Ese es el trabajo del resorte. Ahora venimos. Ahí está. ¿Escuchan el clic? Le cambia de posición. Es cuando cambia de posición el balín. Es el balín el que juega el papel. Entonces ahora ponemos el segundo componente. Y ahí lo tenemos. ¿Ven? Entonces al momento de armarlo debemos de tener cuidado, ¿verdad? De que no quede uno fuera. La presión, ahí va. Y lo tenemos. Esto yo lo puedo verificar primero antes de comenzar a poner los tornillos. Oiga, ahí está. Sin soltarlo, ¿verdad? Ahora le pongo los 4 pernos. Son pernos, son tornillitos.
que lleva este lado. Bien, jóvenes, aquí ya hemos finalizado de armar la válvula neumática. En este caso esta era una válvula 5.2 biestable con 2 pilotajes, ¿verdad? Ya la tenemos armada y en perfecto estado. Un aplauso.